Hola, amada Iglesia La Trinidad, espero que estén bien. Qué ganas de volver a abrazarlos, es increíble como detalles y cosas tan simples como las que vivíamos cada domingo hoy se extrañan tanto. Espero que estén bien en familia, con sus seres queridos. Sé que este tiempo ha sido complicado para algunos más que para otros, pero mi sentir y mi confianza es que sepan que estamos siempre orando los unos por los otros y que después de este tiempo podamos evaluar y podamos concluir que estamos aún más fortalecidos en el Señor que antes y que confiando sin entender muchas veces, pero realmente confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores como nunca. Espero que cada relación pueda entrar en etapas de mayor profundidad y eso, me gustaría que con todo los invito a alabar a nuestro Jesús, a nuestro Dios y vamos con todo. Amada Iglesia, quiero invitarte en este tiempo a adorar juntos a nuestro Dios y quiero que puedas juntarte con tu familia y que puedan juntos adorar, exaltar el nombre de este Dios que no hay otro como Él, no hay otro como Él, no hay nadie más digno, no hay nadie más santo, no hay nadie más hermoso. Así que vamos con todo a orar juntos en este día. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte siempre, nuestro
desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantas en alas de águilas. ¿Quién otro Dios hay como tú? No hay nadie más santo, no hay nadie más digno, no hay nadie más glorioso. Hey. Comienza a adorar ahí en tu casa, comienza a levantar el nombre de Dios en alto, en el lugar donde merece estar. Santo, santo, santo. No hay otro, no hay otro, no hay otro como tú. Nombre sobre todo, nombre sobre todo, nombre sobre todo, y cantamos un nombre sobre todo, no es. Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, su nombre sobre todo es. Eres digno de adorar por siempre y para siempre, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón
cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Oh, te exaltamos, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Una vez más cantamos, mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Bien, mis hermanos, y vamos también a orar esta oración de fe en comunidad que tiene que ver con el Padre Nuestro, porque ahí en el Padre Nuestro están resumidas todas tantas nuestras gratitudes al Señor como nuestras peticiones también y obviamente nuestras alabanzas al Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos el Padre Nuestro todos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre jamás. Amén. Bueno, ahora llegó el tiempo de oración. Si tienes peticiones, las puedes enviar al chat de esta transmisión
Y aún si aún no lo has hecho, todavía lo puedes hacer. Si hay alguna situación más compleja o íntima, puedes escribir a este mail que aparece acá abajo. Y ahora vamos a orar juntos como cuerpo que somos. Papito amado, te damos tantas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú hoy día me diste ese versículo que es el Salmo 46:1. Señor, te pedimos que seas nuestro amparo, que seas nuestro refugio. Señor, sea cual sea la situación que estemos viviendo o experimentando, te pedimos que nos podamos tomar de ti como nunca antes. Sé que muchos están viviendo incertidumbre de lo que va a ser el futuro, muchos quizás tenemos miedo, no sabemos lo que se viene en términos laborales, en términos familiares, pero te queremos decir, Señor, que nuestra confianza está en ti, como nunca, Señor. Alabamos tu nombre, te damos toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Aunque estemos pasando la situación que sea, te honramos, te alabamos con todo lo que somos, Señor. Y te pedimos, papá, que nos fortalezcas, que en ti podamos experimentar una fortaleza sobrenatural, pese a todo lo que humanamente estemos viviendo. Tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestra fortaleza y en ti experimentamos nuevas fuerzas. Se renuevan nuestras fuerzas en ti, se renueva todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los pasajes que me conmueve en la Biblia es uno que está en Corintios, cuando Pablo anima a las iglesias a ofrendar para los santos y para los pobres de Jerusalén. Y claro, Pablo ofrendando, Pablo hacía tiendas, Pablo no tenía muchos recursos, pero él siempre pensando que había que ser generosos. Y gracias al Señor, porque el principio paulino en nuestra iglesia es una tremenda realidad. Gloria a Dios, la ofrenda para los santos, la ofrenda para los pobres. Y nuestra iglesia en este tiempo ha estado destinando buen porcentaje de los recursos a personas que están en este momento en la pobreza. Pasaron de tener a no tener. ¡Wow! ¡Wow! Dios nos libre. Pero es una realidad. Así que vamos a la ofrenda, mi hermano, y gracias al Señor por su generosidad siempre. Padre, tú bendices al dador alegre. Y oramos para que estos dineros, como siempre digo, sean usados o sigan siendo usados como ha sido hasta ahora, sabiamente, tanto para la extensión del reino de Dios como para los hermanos necesitados. Bendice a tu pueblo, provee y multiplica al que no tiene. En el nombre de Jesús, amén. Hola iglesia, mi nombre es Valeria Navarro y soy la encargada de darle la lectura el día de hoy. La lectura se encuentra en 1 Samuel 14, del 1 al 14. Voy a comenzar. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Agitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro
al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: «Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos». «Adelante», respondió el escudero, «haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo». «Bien», dijo Jonatán, «vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen: esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen: vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria». Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. «Miren», exclamaron los filisteos. Los hebreos empezaron a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán y a su escudero: «Vengan acá, tenemos algo que decirles». «Ven conmigo», le dijo Jonatán a su escudero, «porque el Señor le ha dado la victoria a Israel». Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Iglesia, esta es palabra del Señor. ¿Cómo están, mis hermanos? Que el Señor les bendiga mucho. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da para estar un día domingo frente a la pantalla trayendo palabra de Dios para nuestras vidas, especialmente en estos tiempos donde necesitamos tanto la palabra de Dios como una forma de nutrirnos para estar bien de aquí adentro. Siempre digo que estando bien de aquí adentro, todo lo demás es llevadero, pero cuando estamos mal de aquí adentro, todo se hace cuesta arriba. Así que palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Voy a orar antes de comenzar. Padre, gracias por esta linda oportunidad de estar juntos como gran familia de la Trinidad para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos y que te necesitamos más que nunca, Señor, en estos tiempos. Y necesitamos también escuchar tu voz en medio de tantas voces que se levantan hoy día, Señor, a través de la televisión, la radio, las redes sociales, de todos lados escuchamos diferentes voces hablando diferentes cosas y sobre todo hablándonos de todo lo negativo que pasa hoy en día, Señor. Y escuchar tu voz, un privilegio, Señor. Así que habla nuestras vidas hoy día. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que está en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versos 1 en adelante. Básicamente yo voy a tomar como del 1 al 6, pero podría haber sido del 1 al 14, que es donde se refleja un poco la historia de lo que quiero mencionar hoy día. En ese tiempo el pueblo de Dios estaba con un tremendo desafío y que era enfrentar al enemigo de turno. Siempre he dicho que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tuvo un enemigo de turno. O eran los amalecitas, o eran los filisteos, o eran los moabitas, los asirios. Siempre hubo un enemigo de turno que acechara al pueblo de Dios. Y yo creo que esto de alguna manera Dios lo permitía, y lo vemos hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy nosotros tenemos enemigo de turno y un enemigo constante en nuestras vidas, como es nuestro gran enemigo, el diablo, pero también tenemos muchas cosas que se levantan a jugar en contra nuestra y debemos estar como el pueblo de Dios en aquel tiempo, dispuestos a enfrentar estos enemigos en la confianza absoluta de que Dios, por alguna razón misteriosa,
permite que estos enemigos se levanten contra el pueblo de Dios. Yo creo que lo que pasa aquí es que Dios permite estas cosas para que nosotros en nuestra desesperación, en nuestra angustia y en la necesidad de ver cómo enfrentamos a estos enemigos, Dios permite esto para que nosotros dependamos exclusivamente de Él y no de nuestras propias fuerzas. Y los filisteos en aquel tiempo tenían prácticamente encimado al pueblo de Dios bajo el gobierno de Saúl. Saúl era el rey de Israel en aquel tiempo. Y todos conocemos la historia de Saúl, un rey que finalmente desobedece a Dios y es desechado por Dios. Un rey que de alguna u otra forma busca la voluntad de Dios, como dice el capítulo 13, y la busca de mala manera, y Dios como que no se hace presente en su vida por estar buscando a Dios de manera equivocada. Dice el capítulo 3 que ofreció holocaustos y sacrificios, y eso no le correspondía hacerlo a él, sino al sacerdote. Entonces asumió un rol que no le correspondía. Después, cuando quiere consultar al Señor y quiere recibir el favor de Dios, entonces Dios no le contesta o no recibe el favor de Dios, porque no se puede transar con el pecado y a la misma vez querer favorecerse de los beneficios de Dios. Entonces en aquel tiempo los filisteos eran un pueblo fuerte, tremendo. Dice el capítulo 14, esta historia parte en el capítulo 13, pero en el capítulo 14 dice que, en el capítulo 13, perdón, dice que el pueblo de los filisteos contaba con 30.000 carros de combate, 6.000 hombres de a caballo y más una multitud de a pie. O sea, eran una muchedumbre de gente, un pueblo tremendamente grande, gigante, peleando contra el pueblo de Dios. Y vemos en el capítulo 14 que Saúl pretende hacer frente a esta numerosa multitud de enemigos con 600 hombres. No tiene por dónde ganar. Y más aún, dice el capítulo 13, donde parte la historia, que el pueblo de los filisteos se habían llevado cautivos a los herreros de Israel. Todos los herreros, todos aquellos que trabajaban la herrería como la fabricación de lanzas, de espadas, todos aquellos se lo habían llevado los filisteos, de manera que el pueblo de Dios estaba desarmado. Solo tenían espada Saúl, el rey Saúl, y también su hijo Jonatán. Y bueno, aquí parte la historia porque yo creo que hay dos escenas en las cuales quiero centrarme en esta mañana, para no hacer una prédica tan larga, pero hay dos escenas que me llaman la atención. Ante este numeroso enemigo que es el pueblo filisteo, la Biblia muestra que hay dos tipos de actitudes que aparecen tanto en la vida de Saúl como en la vida de Jonatán. Saúl, rey de Israel, y papá de Jonatán. Y vemos la actitud de Saúl en cuanto a cómo enfrentar a este pueblo enemigo numeroso y estos prácticamente desarmados. Es que Saúl parece resignado, parece que no le encuentra vuelta a la situación. Dice el pasaje que Saúl está descansando debajo de un granado con los 600 hombres. Pero más que descansando debajo de un granado, yo creo que Saúl estaba de alguna manera resignado a saber de que no tenía cómo enfrentar a estos enemigos. Resignado en el sentido de que cómo poder ir contra miles de personas que vienen en contra con 600 hombres. Y más encima sin arma. Entonces, pero más que estar viendo cómo darle la vuelta, cómo revertir esta situación, yo creo que Saúl de alguna u otra forma
está resignado y tiene el espíritu de derrota en su vida. Y por eso no atina. Lo vemos ahí en una situación de parálisis. Yo le puse como título a esta prédica, basta de miedo. Y parece que Saúl, el temor, el miedo, han hecho presa de su vida, porque no atina a ver cómo puede lograr salir y revertir esta situación. Entonces la actitud de Saúl es una actitud de conformismo y también de resignación y de saber de que no hay forma de poder superar a su enemigo. Y yo hoy día quiero hablarle también a este tipo de personas que de alguna u otra manera se encuentran en una situación donde necesitan darle vuelta al asunto, donde necesitan cambiar la situación que están viviendo, donde necesitan capaz que algo que les está jugando en contra, ver cómo lograr revertir esto y salir airoso, salir adelante. Y Saúl yo creo que no encuentra la fórmula porque su fe y su confianza en Dios de alguna manera no se ven en su vida. Entonces, la primera escena es una escena de derrota, de miedo, de saber que no se puede, de que no hay manera, que no hay forma de lograr revertir una situación difícil. Y esa es la primera escena que me llamó la atención, la actitud de Saúl. Saúl sentado, descansando debajo de un granado. Y por otro lado está la actitud de Jonatán. Y aquí yo me detengo porque saben que Jonatán fue amigo íntimo de David. Y Jonatán es un joven, en ese tiempo Jonatán era un joven, al igual que David. Y Jonatán tiene un corazón valiente, tiene una actitud positiva. Si pudiéramos decir, Saúl vio el vaso medio vacío y que tipifica a muchos, en muchas instancias, que lo único que hacen ante una situación adversa, difícil, es mirar el vaso medio vacío. Sin embargo, Jonatán mira el vaso medio lleno. Jonatán es positivo, Jonatán es atrevido, Jonatán confía en Dios, Jonatán sabe que Dios lo respalda y Jonatán va a actuar en base a la presencia de Dios en su vida. Y yo creo que Jonatán nos da una tremenda enseñanza hoy día de cómo enfrentar las situaciones adversas que estamos viendo. Estamos viviendo la cultura del miedo. Yo pensaba, y yo decía, es increíble que nuestro país, nuestra sociedad está viviendo la cultura del miedo. No solo porque estamos en medio de una tremenda pandemia que obviamente en algún momento produjo mucho miedo en nuestro país. Hoy día pareciera que no, la gente está saliendo a las calles, hay muchos irresponsables que no están tomando en cuenta lo que significa contagiarse con el coronavirus. Pero hoy día está la famosa cultura del miedo, donde no solo está el miedo de infectarse con el virus, sino también está el miedo por la inseguridad social. Mire cómo el narcotráfico nos tiene sitiados como sociedad. Miren, estamos llenos de delincuentes, de ladrones. Estamos viviendo están las rejas de nuestras casas. Cada vez tenemos más rejas y más candados. Se nos pierden las llaves y ahí quedamos encerrados. Cada vez estamos más sitiados por la delincuencia. Hay una inseguridad tremenda. Miren lo que pasó con el estallido social. Porque el estallido social a mí me dio miedo en el sentido de que empecé a ver lo que es capaz de hacer el chileno en situaciones como las que ocurrieron en el estallido social, de quemar los metros, de quemar los autobuses,
todavía siguen de encender los supermercados. Miren, esto trajo tremendo miedo a nuestro país, y aún permanece, porque no sabemos. Algunos dicen que después de que pase la pandemia, esta cuestión vuelve de nuevo. Entonces estamos en medio de una cultura del miedo. ¿Y cómo actuar en medio del miedo? ¿Cómo actuar en medio del miedo? Bueno, Saúl no pudo actuar en medio del miedo. Sabemos que el miedo paraliza, el miedo te neutraliza, el miedo te detiene, te impide actuar. Eso hace el miedo. Pero por otro lado también vemos la actitud de Jonatán, que Jonatán no se paraliza ante el miedo, no se detiene. Jonatán está creando, está maquinando, está viendo cómo enfrentar a esta multitud de filisteos, está buscando la fórmula en Dios para salir de esta situación. Y yo creo que en medio de los miedos, de la incertidumbre y de todo lo que sucede hoy día, más que estar pensando en lo externo, yo me atrevería a decir que tenemos que empezar a pensar en lo interno, en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios, y empezar a encontrar las fórmulas de salir adelante en el Señor. Yo admiro profundamente a todos nuestros hermanos y a mucha gente en nuestro país que en medio de la pandemia, en medio de la tremenda crisis, con la escasez, con el hambre, con toda la pérdida de trabajo, cómo se reinventaron, cómo le encontraron la fórmula para salir adelante y se reinventaron en sus negocios, en su trabajo, en su manera de trabajar, en el famoso delivery, cómo la gente tuvo que reinventarse porque buscó de alguna manera la fórmula para salir adelante y que el miedo y la situación difícil que se está viviendo no los paralizara. Y admiro, mi hermana la Katy, junto con su esposo, el Oscar, no tenían trabajo, no tenían de dónde sacar, y ellos empezaron a hacer pan, y hacen un pan pero espectacular. No estoy pasando el aviso, pero hacen un pan espectacular, y ahora empezaron a hacer pan y pizzas, y nunca en su vida habían hecho esto, pero se lograron reinventarse, y yo creo que esto les trajo muchos beneficios, y hoy día están pensando poder instalarse con una verdadera tipo de amasandería, panadería, porque encontraron un propósito en eso. Y voy a Jonatán, porque Jonatán me seduce, me encanta, y yo quiero hablarle a los jóvenes hoy día, porque Jonatán era un joven. A los jóvenes hoy día tengo que hablarle y decirle que hay un modelo en la Biblia llamado Jonatán, un hombre con un espíritu de lucha, de conquista, de victoria, de ir para adelante, de no amilanarse, de no tenerle miedo a nada, y de ir, podríamos decir, contra la corriente, y finalmente vamos a encontrar que logra una tremenda victoria. Miren la actitud de Jonatán. Dice el capítulo 14, parte diciendo: aconteció un día, o sea, hubo un día en que alguien como Jonatán dijo: pasemos a la guarnición de los incircuncisos filisteos. En otras palabras, aconteció un día, dice, que se levantó un hombre que dijo: basta de miedo, basta de incertidumbre, basta de temores, basta de tenerle miedo a las circunstancias que estamos viviendo. y Jonatán se levantó y le dice a su paje de armas, a su escudero, le dice: pasemos a la guarnición de los filisteos. Y en ese pasar está esta famosa palabra, que es dejar un lugar y un estado para ir a otro lugar
de otra manera y enfrentarlo de otra manera. Pasemos al otro lado. Jonatán es atrevido. Él sabe que con Dios todo lo puede. Y dice que le dice al paje de armas, pasemos al otro lado. Y si uno mira el pasaje en el verso 1, en el verso 6, en el verso 8, Jonatán repite 3 veces esta palabra: pasemos, pasemos, vamos a pasar. O sea, no hay nada que lo detiene, nada. Vamos a pasar contra todo pronóstico, contra toda adversidad, contra todo lo que se pueda decir. Jonatán dice: vamos a ir y vamos a pelear y vamos a enfrentar esta situación y la vamos a enfrentar. Porque dice, quizás el Señor haga algo por nosotros. No es duda, no es nada. Es este pensamiento de decir, bueno, si me atrevo a hacer algo para salir de una situación difícil, yo sé que Dios estará conmigo y Dios me acompañará. Quizás el Señor haga algo por nosotros. Miren lo que dice Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que a las nubes mira, no cosechará. En otras palabras, si esperas a que las condiciones se den impecables y que sean perfectas, nunca emprenderemos nada en la vida. Siempre las cosas tienen sus riesgos, tienen sus complicaciones. Normalmente tratamos más con posibilidades que con certezas. Los que son empresarios, los que están metidos en negocios, en proyectos, todo eso, saben que el meterse en un negocio, en iniciar un proyecto, hay probabilidades de que no funcione, de que sea difícil, pero si actuamos en base a las posibilidades, nunca obtendremos nada en la vida. Hay que arriesgarse. Yo creo que hoy día los que se arriesgan logran las grandes victorias en la vida cristiana. A nosotros nos gusta ir a lo seguro, nos sentimos cómodos con un negocio que está hecho, está la firma, está el cheque listo, todo eso. Nos encanta que esté todo listo, pero normalmente cuando Dios nos da una palabra, no es que esté todo listo, sino que espera que mi fe sea puesta en práctica y yo pueda ver la gloria de Dios a través de los tiempos. Muchos de los que tenemos en nuestra iglesia, gente de empresa, de negocio, partieron así, quizás con muchas más posibilidades de fracasar que de triunfar. Sin embargo, se atrevieron, dieron el paso, Dios los respaldó y hoy día son prósperos. Muchos de ustedes son prósperos gracias a que actuaron más por posibilidades que por certezas. Y yo creo que cuando Jonatán dice, quizás el Señor haga algo por nosotros, está hablando de que siempre hay una posibilidad de que Dios te respalde cuando tú te atreves, eres osado y vas hacia adelante. A veces nosotros estamos en situaciones donde necesitamos actuar, estamos al borde del precipicio. Yo sé que hoy día hay gente que está complicada, verdaderamente complicada, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a paralizar? ¿Te vas a detener? ¿Vas a dejar de ser atrevido en tu fe? No, al contrario. Yo creo que cuando nos decidimos y cuando decimos, Dios de seguro, si está conmigo, algo hará Dios por mí, yo creo que esa es la fe que finalmente lleva a las grandes conquistas en la vida cristiana. Quiero que nos fijemos, para ir aterrizando, en cómo actúa Jonatán. Me apasionó cuando lo leí. Dice la Biblia que Jonatán subió por unos peñascos, unos verdaderos acantilados, porque los filisteos estaban al otro lado, protegidos de tal manera que era muy difícil llegar a ellos. Y estaban tras los peñascos, tras los precipicios, los acantilados, en unas verdaderas rocas en medio de las montañas. Era inaccesible llegar a los filisteos. Y yo quiero decirte hoy día, mi hermano, que hay momentos en la vida en que las cosas se nos hacen inaccesibles. Queremos llegar a cierto destino, queremos lograr ciertas cosas en nuestra vida, queremos
llegar donde queremos de alguna manera llegar nosotros, por nuestra ansia, por nuestros deseos. Y a veces se hace tan inaccesible. Pero cuando Dios está de nuestro lado, no hay lugar que sea inaccesible. Yo podría contar, pero ya estoy cabreado, contar tantos testimonios acerca de mi vida y ser autorreferente. Pero te digo una cosa, y los que me conocen saben que es así, que si tú quieres llegar a algún lugar, aunque se vea inaccesible, si Dios está contigo, de seguro, esto se hará posible. Por eso, atrévete, mi hermano, atrévete. Dice la Biblia que Jonatán llegó a donde estaban los filisteos, trepando con sus pies y sus manos, trepando por los despeñaderos, por los precipicios, trepando las rocas. Y yo digo, existía la posibilidad de caerse en el precipicio. Existía la posibilidad de caer en manos de los filisteos y ser muertos a espada. Pero también existía la tremenda posibilidad de obtener una pero grandiosa victoria. Y a eso se aferraron con todo su corazón. Creyeron que llegaría donde se habían trazado llegar. Y yo creo que esa es una tremenda enseñanza para nosotros. Podemos llegar donde queremos llegar si verdaderamente Dios está con nosotros y si ponemos todo de parte nuestra. ¿Por qué? Con pies y manos. Yo me imagino a Jonatán y el escudero agarrado a las piedras y el precipicio abajo y corriendo riesgo. Mire, mi hermano, la vida está llena de riesgos. La vida está llena de obstáculos. La vida está llena de situaciones donde te puedes pegar un tremendo conchazo, un tremendo porrazo. La vida está llena de situaciones difíciles. Pero si nos ponemos a mirar las situaciones difíciles y no hacemos nada como no hizo Saúl, entonces difícilmente seremos cristianos victoriosos en esta vida. Jonatán no le dijo a su papá que iba a ir a atacar a los filisteos. ¿Por qué? Porque si le hubiese dicho a su papá, papá, yo voy a ir con mi escudero a pelear con los filisteos, ¿qué le hubiera dicho su papá? ¿Qué andáis haciendo, cabro de miércoles? Ándate para la casa, lo hubiera echado, a lo mejor lo hubiera retado. Pero no, Jonatán lo hizo para callado. Y hay cosas que hacerlas para callado. Solo su escudero confió en él. Dice la Biblia que María, cuando recibió esta noticia de que iba a nacer el Salvador desde su vientre, dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay cosas que podemos divulgar, pero hay otras cosas que se manejan entre tú y Dios y que son aquellas cosas que a la larga traerán el fruto a tu vida. Jonatán no le dijo a nadie, solo a su escudero. Y ahí están trepando, yendo por las rocas. Y yo creo que usaron sus manos y sus pies. Dios te ha dado dones, talentos, capacidades para que tú los uses y vayas en pro de las grandes victorias que Dios tiene preparadas para tu vida. En medio de todas las situaciones difíciles que podamos vivir, Dios tiene preparadas grandes victorias para tu vida. Por lo tanto, no tengamos temor, que el miedo no nos paraliza. Yo me imagino, para ir terminando, a Dios mirando este espectáculo. Ustedes saben que Dios nos ve. Él siempre nos ve. Dice que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Dios nos ve. Nunca se nos olvide eso. Dios nos ve y nos está viendo en este tiempo la vida que estamos llevando y cómo la estamos llevando. Pero miren lo que pasa. Jonatán
subiendo las rocas, los acantilados, precipicios, arriesgando todo para ir en pro de la victoria. Arriésgate, mi hermano, arriésgate. El dicho dice: el que no se arriesga no cruza el río. Arriésgate, mi hermano. Los israelitas cruzaron el río porque Dios estaba con ellos. Arriésgate. Dios bendice a los arriesgados. No como Saúl, que estaba ahí resignado debajo del granado. Sal de debajo del granado, mi hermano, y ponte en acción y busca la gloria de Dios a través de los riesgos que hay que correr en la vida cristiana. Yo me imagino a Dios mirando a Jonatán y su escudero, ahí con su corte celestial, con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, con toda la bendita Trinidad ahí en plenitud. Y Dios tiene que haber dicho: miren mi hijo Jonatán. Oh, qué atrevido, qué osado. Estoy admirado de ver su valentía contra todo pronóstico. 2 contra miles. No puede ser que tenga un hijo tan maravilloso que se atreva. Escucha al Señor, mi hermano, hoy día. Escucha al Señor. Dios se admira de los que se atreven, de los que se arriesgan, de aquellos que contra todo pronóstico le dan vuelta a una situación difícil. ¿Cuál es la situación tuya hoy día? Atrévete a hacer cosas nuevas, y aunque asumas riesgo, hazla. Si el Señor te respalda, hazla. Dios tiene que haber dicho: no puedo dejar de darles la victoria. Si mira que son osados, mira a mi hijo Jonatán. ¿Quién iba a pensar que él solo con su paje de armas iban a ir a pelear contra miles? ¿Sabes que le vamos a dar la victoria? Ahí conversando con su corte. Y dice la Biblia que Dios les dio una tremenda victoria. Una tremenda victoria. Empezaron a matar a los filisteos. Y después finalmente Dios hizo que ellos se confundieran entre sí. Y finalmente se empezaran a matar entre ellos. Mira la obra de Dios poderosa por uno que se atrevió. Aconteció un día que alguien dijo: me cabrí. ¿Saben que existe la conversación típica, positiva y negativa de nosotros con nosotros mismos? No sé si usted se atreve a conversar con usted mismo, pero yo converso conmigo diariamente. Y el yo negativo, en situaciones como esta, ¿qué dice el yo negativo? Cuando tú conversas con tu yo negativo: tú no puedes, Juan Luis. No, estáis locos. Si vos sabéis perfectamente quién soy, pues no le habéis ganado a nadie. Soy un perdedor. No, esto es para otro tipo de personas. ¿Tú? No. Esto es para otro tipo de gente. Hay gente capaz que puede hacerlo, pero tú no. Y este yo negativo, pensamiento del yo negativo, chuta, me paraliza, me conmueve. Pero ahí está el yo positivo del cristiano, en esta conversación, donde tú dices: pero si Dios está conmigo, yo puedo hacerlo. Si Dios está conmigo, entonces yo me atrevo, yo lo haré, yo tengo que cambiar. Y capaz que hoy día alguno de ustedes está diciendo: yo no puedo seguir así, la situación en mi vida no puede seguir así. Esta era la cosa que el yo negativo me atormentaba a mí en mi vida antes de conocer al Señor. Siempre me consideré un fracasado. Yo decía: nunca voy a lograr nada. Más encima mi papá, mi mamá me decían: así como estáis vos nunca voy a lograr nada en la vida. Y verdad, yo decía: sí, nada, no voy a lograr nunca nada en la vida. Esa era mi conversación conmigo negativa. Pero mi conversación positiva en Cristo me dice: si Dios está conmigo, entonces yo puedo hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Y podemos decirlo como he dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, sale tremendo dicho de victoria. Y apropiémonos de esto, con Dios puedo, en mi pensamiento positivo. Yo me aliento, sí, yo puedo. Yo era pintor de auto y después dije, estaba mala la pega de pintor de auto, dije, no, entonces me tiro pintando casa. Cambié la pistola de pintar auto por la brocha y empecé a pintar casa, y después empecé a hacer otras pegas, y nunca en el Señor me atrevo, y en el Señor soy capaz de cualquier cosa, Y algunos de ustedes en su yo negativo puede que estén pensando que tú no puedes, que la situación es irreversible, que no tienes cómo darle vuelta a la situación, pero tu yo positivo en el Señor tiene que estar quizás hablándote, decir, oye, ya no puedes seguir así. No. Y tú capaz que estés pensando, yo no puedo seguir así, tengo que darle un vuelco a esta situación, yo tengo que salir adelante, tengo que hacer algo para cambiar esta situación adversa, difícil, en pro de mi vida, de la vida de mi familia, todo eso. Y claro, y finalmente yo diría que si hay lecciones que saqué de este pasaje, sobre todo con la actitud de Jonatán, es que tratemos de asociarnos con gente que tenga espíritu de lucha y de conquista. Si vamos a tener gente que esté cercana a lo nuestro, asóciate con gente que tenga espíritu de lucha y espíritu de conquista. Tenemos que llorar con los llorones, así dijo Jesús. Pero no vamos a estar toda la vida al lado de un llorón. Una persona puede llorar siendo víctima de una situación, pero después de un tiempo, si sigue llorando, ya no es víctima, es voluntaria la persona. Entonces, chao los llorones. Pueden llorar por un tiempo, pero chao los llorones, chao los pesimistas, chao los negativos. Asóciate con gente que te ayude a tirarte para arriba. Eso es fundamental en la vida cristiana. Gente que te ayude a salir adelante. Y lo otro, atrévete a trepar. No estoy hablando de los trepadores, porque yo conozco algunos trepadores, que al final los trepadores en algún momento caen al precipicio. Estoy hablando de pasar, de subir, de escalar. Anímate a saltar los obstáculos que te depara la vida. Sale adelante en las situaciones que estás enfrentando, y atrévete a ser un conquistador. Para llevar una vida simple y vacía, bueno, prácticamente no hay que hacer nada. Yo estoy admirado que hay mucha gente que lleva una vida simple y vacía. Y nuestra sociedad, hay mucha gente de este estilo, y que están dependiendo de la suerte, del azar, de un golpe fortuito, juegan al loto, juegan a la polla, ¿cierto?, a la lotería, todo para ganarse una plata, para salir. No, atrévete a trabajar para Dios. Y finalmente, cuenta con el respaldo de Dios. Cuando Jonatán dijo, quizá el Señor haga algo por nosotros, obvio que Jonatán está diciendo, si Dios está con nosotros, de seguro nos dará una tremenda victoria. Cuenta con el respaldo de Dios. Atrévete y sé un Jonatán. Le hablo a los jóvenes, ahí tienes un modelo de una vida de conquista. Un hombre, un joven que se asoció con Dios. Y yo digo, asóciate con Dios. Pon a Dios como tu socio, y de seguro este socio traerá grandes dividendos a tu vida. Oremos al Señor. Padre, estoy fascinado con esta historia, porque primero, pensando en mí, yo fui como un Saúl, siempre pensando que si las cosas se daban así, bueno, así tenía que ser mi vida, y que no podía, y que era difícil, y que no era capaz, y que el fracaso me rondaba. Y yo sé que la condición de algunos también hoy día es así. No se atreven,
no se encuentran capaces, no quieren dar un salto de fe, no quieren quizás asumir riesgos, no entienden que la vida está llena de obstáculos, llena de peñascos, llena de riesgos, llena de acantilados, de precipicios. Existe la posibilidad de pegarse grandes golpes en la vida, pero también existe la posibilidad con Dios de obtener grandes triunfos en la vida. Y es lo que hizo Jonatán, Señor. Y yo quiero ser siempre como un Jonatán. Un hombre que se atreve, un hombre que dice basta de miedo, basta de estar paralizado, basta de tener temor a las malas noticias. Como dice tu palabra, que los hijos de Dios no tendrán temor a las malas noticias, pues su corazón está confiado en Dios. Señor, no tendremos temor a las malas noticias, Señor. Si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Ayúdanos a ser como Jonatán, Señor. Yo te pido en esta mañana en forma especial por todos los jóvenes de nuestra iglesia y por cualquier joven que está mirando la pantalla en este momento. Señor, dale un espíritu de Jonatán, un espíritu de conquista, un espíritu de atreverse a pasar, de ir en pro de la victoria, de no conformarse, ser un inconformista en Cristo, pero inconformista en el sentido de siempre querer más de Dios, porque Dios tiene mucho más para nosotros. Y bendice nuestra juventud para que tengamos muchos Jonatanes, tanto hombres como mujeres, que lleguen a ser grandes conquistadores en la vida cristiana. Bendice mucho nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Tu presencia esté con nosotros, Señor, y en medio de estos peñascos, en medio de estos acantilados, en medio de estos precipicios, Señor, que podamos saber de que si Dios va con nosotros, no nos caeremos, no caeremos en la ruina, no nos fatalizaremos. Al contrario, Señor, si Dios está con nosotros, de seguro seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, que está sentado. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y al que está sentado, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Quiero
quiero conocerte, yo quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra al que está sentado y al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Eres santo y tú eres santo, 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 santo eres tú. Oh, no hay nadie como tú, santo, 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 santo eres tú. Cantamos santo y tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, Hola familia, ¿cómo están? Estamos felices de poder saludarlos en esta mañana y poder contarles un poco del testimonio de lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Somos Marcelo Domínguez, Paulina Díaz y nuestro hijo Luquitas. Como familia estábamos atravesando esta cuarentena junto a mis suegros y queremos contarles que
en ese lugar los 5 nos contagiamos de COVID. Fue un tiempo de mucho desafío, fue un tiempo muy incierto porque mi suegra se agravó mucho, tuvo problemas respiratorios con neumonía, hubo que llevarla a urgencias, quedó hospitalizada. Ese mismo fin de semana Lucas tenía fiebre, 3 días que no le bajaba, hablando con doctores, todo desconocido también cómo iba a reaccionar cada uno. Y en medio de toda esta tormenta negra y oscura, vimos y experimentamos lo que es el cuerpo de Cristo, el poder que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo a través de la oración. Amigos, familiares se pusieron a orar, a interceder, y vimos cómo eso trajo bendición sobre nosotros. Todo lo que estaba, esa nube que se estaba posando sobre nuestra familia con el COVID comenzó a disiparse. Lucas se le pasó la fiebre instantáneamente, mi suegra comenzó a mejorar, a los pocos días la dieron de alta, el médico dijo que era un milagro, estaba sorprendido. Comenzaron a suceder cosas realmente maravillosas y poderosas, pero era simplemente Jesús manifestándose a través del cuerpo, de lo que es la iglesia de Dios. Así que queremos animarte, que sea cual sea lo que estás atravesando, el problema o la dinámica, cuentas con un cuerpo, acércate a amigos, acércate a la iglesia, acércate a los líderes, pide oración, porque realmente se desata el poder de Dios cuando la iglesia avanza unida y en una misma dirección. Animarlos también en que Dios nos cuide no significa necesariamente de que nos va a librar de absolutamente todas las cosas que nos pueden atacar, sino que significa que Dios nos va a guardar del maligno. Es como Jesús cuando ora en Juan 17 dice: Dios, no te pido que los saques de este mundo, sino que los cuides, que los guardes del maligno. Y es eso. Nosotros atravesamos por una tormenta, como les contaba Marcelo, pero Dios nos guardó, Dios nos protegió y levantó una iglesia que son ustedes para que oraran y para que juntos fuéramos y viéramos el milagro de la sanidad. Así que los animamos, vamos, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege y tiene las mejores cosas preparadas para nosotros. Nosotros, después de toda esta tormenta, pudimos ver la gloria de Dios y darle la honra a Él. Así que te animamos. Bien, mis hermanos, nos vamos y nos vemos. Más nos vamos que nos vemos, porque ya casi con algunos no nos vemos, aunque por Zoom nos hemos visto mucho en este último tiempo. Nos vamos con la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a este nuevo video del Club de Jesús. Espero que estén todos muy bien junto a sus papás y en familia viendo este video. Quiero darles una muy bienvenida también a aquellos que nos están acompañando por primera vez. Espero que les guste mucho. Mi nombre es Vero, soy la capitana Vero, pero hoy día no estoy sola. Estoy junto con Esteban. Hola Esteban. Hola niños del Club de Jesús, aquí le habla Esteban, capitán del equipo Triunfadores. Y esta semana a mí también me toca la enseñanza con la Vero. Bueno, antes de partir con la enseñanza me estaba acordando una anécdota que me pasó la semana pasada, que estaba ordenando como mi closet
buscando como las camisetas de fútbol que tenía antiguas. Y yo me acuerdo que tenía una de un equipo en específico del Deportes Concepción que me habían regalado, pero no me acuerdo dónde estaba. Yo solamente sabía que la tenía, pero ni siquiera me acordaba cómo era en verdad. Y cuando la encontré fue como, oh, verdad que era así de bacán. Y eso, pues quería saber si le ha pasado alguna vez. Es típico en verdad que uno como que sabe que tiene las cosas y en verdad ni se acuerda cómo era. Bueno, esto le pasó a un pueblo muy especial, ya que a continuación la Vero se los va a contar. Muchas gracias, Esteban. Hoy día vamos a conocer la historia de un rey muy especial. Así que partamos con la lección de hoy. Esta historia, para que después ustedes la busquen, se encuentra en los libros de Crónicas y los libros de Reyes. ¿Recuerdan los nombres de algunos de los reyes en la Biblia, de los antiguos reyes de la Biblia? A ver. Bueno, hace muchos años, mucho antes de Jesús, Israel tenía reyes, ¿cierto? El primer rey fue el rey Saúl, que fue el primer rey elegido por el pueblo, pero después vino el rey David, ¿cierto? Que fue este rey que tenía el corazón como Dios quería. Ese fue el rey elegido por Dios. De ahí vino su hijo Salomón. Y después vinieron muchos reyes, incluso después en el reinado de los hijos de Salomón, ya estos reyes empezaron no a portarse muy bien y el reino de Israel de hecho se dividió en dos. Uno tras otro fueron viniendo reyes y reyes que la verdad es que no obedecieron a Dios. Reyes que olvidaron la palabra de Dios, olvidaron obedecer a Dios. Reyes que no amaban a Dios y que hicieron todas las cosas que a Dios no le gustaba. Bueno, es entre este tiempo apareció una persona muy especial, un rey muy especial. Este rey fue el rey Josías. En este tiempo, los reyes, hubo muchos reyes malos en Israel, y entre ellos el padre y el abuelo del rey Josías, de Josías. Ellos hicieron lo que no le agradaba a Dios. Entonces, después de esto, vino este rey especial. ¿Y por qué Josías era tan especial? ¿Cuántos años creen ustedes que se necesita tener para poder ser un rey? No sé, en general los reyes son adultos, a veces hemos visto así imágenes como de reyes con barba, mayores, ¿cierto? Bueno, ¿saben cuántos años tenía Josías cuando fue rey? Exactamente. Josías tenía 8 años cuando comenzó a ser rey en Israel. Josías era un niño y este niño fue rey, tan solo 8 años. Y con estos 8 años, Josías no fue un rey malo. Josías fue un buen rey. Josías hizo la voluntad de Dios y él quiso y buscó obedecer a Dios. En Segunda de Crónicas, como leemos en este versículo, en el año 8º de su reinado, eso quiere decir que si tenía 8 años cuando comenzó a ser rey, a los 16 años, era muy joven aún, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, al Dios de Israel, ¿cierto? Josías lo que empezó a hacer fue a purificar el templo y las ciudades. En ese tiempo, el reino de Judá ya no obedecían a Dios, tenían altares paganos. Paganos quiere decir que adoraban a otros dioses. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josías? Él barrió con todo eso, comenzó a obedecer a Dios y a limpiar Jerusalén, a limpiar, ¿cierto? Todos estos lugares, botar los altares. La gente llevaba mucho tiempo ya adorando a otros dioses, haciendo lo que justamente Dios les había dicho que no hicieran, ¿cierto? Y en ese tiempo también él comenzó a reconstruir el templo de Dios. Comenzó a
reconstruir el lugar en que la gente se acercaba a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba lleno de altares paganos, de cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, en este tiempo es cuando Josías comienza a reconstruir, a tratar de acercar el pueblo a Dios. En ese tiempo, todos los reyes anteriores habían olvidado la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba escrita en estos rollos que vemos acá, ¿cierto? Ahí estaba la ley que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés. ¿Y saben qué había pasado con esta ley? Se había perdido. No la obedecían, y así como a Esteban se le perdió algo que lo buscó por todos lados, ¿cierto? En Israel se había perdido la ley, se habían perdido estos rollos. Entonces la gente no había escuchado la palabra de Dios hace mucho tiempo. ¿Y saben lo que pasó? En medio de esta construcción, un día le avisan a Josías que fueron encontrados los rollos de la ley. Y Josías leyó la palabra de Dios. ¿Y saben qué hizo? Se arrepintió. Dice la Biblia que rasgó vestiduras en señal de duelo, porque se dio cuenta que que él y que el pueblo no había estado obedeciendo la palabra de Dios. Entonces eso entristeció muchísimo a Josías. De hecho, la ley siempre estuvo ahí. Estaba perdida, ¿cierto? Pero estuvo ahí todo el tiempo. Pero había sido ignorada y olvidada. Y, obviamente, después de eso, perdida. A nadie le interesó, a los reyes anteriores no le interesó. Y ahí Josías hizo algo completamente distinto. ¿Qué es la ley? La Biblia nos dice que las palabras de Dios son dulces, ¿cierto? Es como esta merienda de frutas dulces. Nosotros tenemos que saborearla, probarla, para eso tenemos que leerla. No podemos dejar nuestras Biblias por ahí olvidadas, ¿cierto? Y olvidarnos de la palabra de Dios. Tenemos que sentir ese sabor dulce de la palabra de Dios en nuestra boca, y eso como lo hacemos leyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿saben lo que hizo Josías después que encontró la palabra de Dios? La leyó, y él lo que hizo fue buscar el consejo de Dios. Él leyó las palabras de Dios, meditó en ellas, se arrepintió, y se arrepintió por el pueblo también, y buscó el consejo de Dios. Y esto lo hizo con una profetisa que se llamó Hulda. Ya, eso lo vemos en Segunda de Reyes 22, del 13 al 20, si es que lo quieren leer después. ¿Ya? Y ahí vemos realmente cómo Josías se arrepintió. ¿Saben lo que hizo después de eso? Hulda le dijo que Dios estaba muy enojado con el pueblo, pero como él había mostrado arrepentimiento, él iba a ser perdonado. ¿Y saben lo que hizo Josías? Después tomó la palabra de Dios y la leyó a todo el pueblo. Hizo que todo el pueblo comenzara a obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Esa fue la respuesta que tuvo Josías ante las escrituras, ante la ley de Dios, ante lo que Dios le decía. Es súper importante, niños, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, primero la compartamos, así como Josías la compartió con el pueblo, y además cambiemos nuestra actitud. Que la palabra influencia en nosotros, comencemos a obedecerla. Por ejemplo, pensemos en algunas formas en que nosotros podemos obedecer la palabra de Dios, la Biblia en este caso, ¿cierto? Algunas acciones, por ejemplo, que deberíamos tomar. A veces, perdonar a otros. La Biblia nos llama a perdonar. Amar a otros, corregir nuestros errores. Es súper importante, chicos, que leamos la palabra de Dios, que la leamos, que la obedezcamos, que no la dejemos olvidada por ahí, ¿cierto? Así como estuvo olvidada tantos años por estos reyes que no obedecieron a Dios. Y
Ojo, Josías era un niño y cuando él hizo todo esto, era un poquito mayor que ustedes demás. Entonces, podemos obedecer la palabra de Dios a cualquier edad y influenciar a otras personas también a cualquier edad. Josías influenció a todo el pueblo de Israel, a todo Judá. Él les leyó la palabra a todos. Y el pueblo comenzó a obedecer a Dios, comenzó a portarse bien. Entonces, lo que él hizo siendo un niño es tremendo. Y lo que nosotros podemos hacer, cada uno de ustedes, también. Así que yo los invito, niños, a que sigamos el ejemplo que hizo Josías, ¿cierto? Con estas palabras que son dulces. Probémosla, leamos la Biblia y compartámoslo con todas las personas. Entonces, ¿qué cosas hizo Josías? ¿Qué cosas tan importantes? Él limpió, ¿cierto? Limpió a Israel de todos los ídolos, de todos los que desagradaban a Dios, ¿cierto? Él fue un buen rey. Dentro de todos estos reyes malos que tenía Israel, Josías marcó la diferencia. Él fue distinto. ¿Por qué? Porque él obedeció la palabra de Dios y hizo lo que Dios le dijo. Obedeció y más encima llevó al pueblo a obedecer. Entonces pensemos, chicos, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? ¿Qué hacemos cuando leemos la palabra de Dios? ¿De qué nos damos cuenta? ¿Qué cosas podemos cambiar y qué cosas podemos mejorar? Podemos ser de mucha bendición a otros. Así que te invito a que, así como Josías, busques a Dios, leas su palabra y hagamos algo al respecto. Ahora Esteban nos va a contar cuál es el versículo de hoy y las actividades que vamos a hacer. Ahora, siguiendo con la enseñanza, nos toca ver el versículo de la semana, ya que está en Proverbios 3, del 1 al 2, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. Es súper cuático lo que dice esto, porque al final, al principio del versículo te dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Que te dice al final como lee la Biblia, ¿cachai? Es como apréndete los mandamientos y las enseñanzas de Dios, ¿no? Al final uno, no sé si le ha pasado que es como que, oh, es bacán ser cristiano, pero igual es lata para alguna gente leer la Biblia, es como, oh, ¿por qué tengo que leer la Biblia? En verdad, sí, al final todo lo puedo escuchar, pero acá Dios te lo está diciendo porque te dice, guarda las enseñanzas, ¿no? Y eso uno lo hace leyendo la Biblia, como lo hizo Josías, por ejemplo, y cambió todo, ¿no? Es como, por ejemplo, las multiplicaciones, o cuando decían a multiplicar uno dice como, ya 2 por 2 es 4, pero si uno no practica, no está como un constante como rendimiento con la multiplicación, nunca va a aprender. Lo mismo pasa en la Biblia, uno tiene que estar constantemente aprendiendo de la Biblia, ¿no? Porque así una mente no solamente sabe lo que dice, sino que puede actuar de manera que dice la Biblia, ¿no? Y ojo que en la segunda parte hay una promesa súper linda que dice: más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. O sea, lo que al final el versículo nos está diciendo es que estudiemos la Biblia, guardemos los mandamientos que nos dice Dios en la Biblia, estudiamos de Él, y la promesa que nos está diciendo es que prolongarán nuestra vida muchos años y viviremos en prosperidad. Y al final, eso es muy normal decir, que lata leer, pero al final es para poder actuar acorde como nos dice Él, ¿no? Ahora entrando al desafío de la semana. Ya, tenemos 2 juegos. El primero se llama Encuentra el Pergamino, que uno de los integrantes de la familia deberá hacer un pergamino, un mapa, ¿ya? Y deberá esconderlo en la casa. Y todos tienen que jugar y buscarlo dentro de la casa. Pueden también dar pistas como, si por ahí está, uno dice, caliente, caliente, o por otro lado, frío, frío, ¿ya? Ese es el primer juego. Y el segundo es jugar como a los bolos, como el bowling, con botellas plásticas. Uno junta botellas plásticas y con una pelota la pueden hacer. Si es que no tienen pelota en la casa, la pueden hacer con diario, la pueden hacer con un globo, con arroz, después le ponen otro globo. Ahí uno se la ingenia, ¿verdad? Si en verdad es pasarlo bien. Y el que derriba más bolos gana, ¿no?
que al final como Josías eliminó los dioses falsos, como que derribó todos los dioses falsos. ¿Ya? Y eso, pues, al terminar estos desafíos sería bacán que nos podrían enviar como videos o fotos de haciendo los desafíos para que nosotros los podamos ver, ¿ya? Bueno, niños, como se habrán dado cuenta, nuestra clase de hoy fue distinta, ¿cierto? Estos últimos meses hemos estado aprendiendo los nombres de Dios. Y esto para conocer sus atributos, sus características, pero hoy quisimos hacer un alto. ¿Para qué? Para mostrarles lo importante que es conocerlo a través de su palabra. Su palabra está ¿dónde? En la Biblia, ¿cierto? Guardar todo lo que nos enseña en nuestro corazón y, tal como lo hizo Josías, amarlo y obedecerlo. ¿Y saben por qué hicimos esto justo hoy día? Bueno, porque estamos comenzando septiembre y como cada año celebramos el mes de la Biblia. Exactamente, y este año no quisimos perder la oportunidad de celebrarlo junto a ustedes. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Te traemos un súper mega anatómico concurso. Así que pon atención. ¿Por qué? Porque en este concurso vamos a regalar Biblias, libros muy entretenidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos participar? Bueno, para participar es muy fácil. Tienes que ver el video concurso Mes de la Biblia en nuestro canal de YouTube, Club de Jesús La Trinidad. Y ahí te vamos a explicar todos los detalles de este súper fabuloso mega concurso. Así que te animamos a participar. Ya, niños, aquí yo me despido. Espero que haya sido una lección en que hayamos aprendido y que se nos quede ahí grabada en el corazón. Nos vemos pronto y los dejo ahora con Esteban, quien también se va a despedir y va a terminar con una oración. ¡Chao! Así es, niños, esta fue la enseñanza de esta semana. La verdad es que con la Vero lo pasamos súper bien trabajando para hacer este video. Y antes de despedirme me gustaría cerrar orando, ¿ya? Señor, te doy las gracias por esta nueva semana. Te doy gracias, Jesús, por la tecnología que tú nos provees para poder estar cada vez más cerca entre nosotros y poder hacer iglesia, poder hacer familia. Gracias, Señor, por una nueva semana que va a rendir frutos y nos vamos a aprender cada vez más de ti. Por eso, Señor, te doy las gracias en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Acuérdense de siempre suscribirse a nuestro canal, el Club de Jesús en YouTube, que va a estar aquí abajo. Y nada, que tengan una buena semana, que pasen muy bien en familia y acuérdense de lavarse las manos siempre, ¿ya? Y eso, que estén súper bien y nos estamos viendo más pronto que tarde.